están, chicos? Bienvenidos otra vez. Matemática después de una semana de descanso. Tuvieron una semana de descanso sin mí, pero ya volvimos. Y hoy día vamos a continuar. ¿Se acuerda que le quedé viendo algo hace 2 semanas? ¿Se acuerda de esa parte? Yo me acordé. O al menos me lo anoté en la agenda. La Leslie dijo que no empezáramos sin ella, así que no vamos a empezar la clase sin ella. Vamos a continuar con la clase pasada. No, muy mala onda decir eso. No, vamos a empezar del ejercicio de la clase pasada. ¿Se acuerda que estábamos hablando de funciones? Me escucho bajo, tengo el volumen al máximo. A ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí empezamos o no? Justo terminé la partida de Clash Royale, Javier, castigado. ¿Ahora sí me escuchan mejor? En una tienda, les repito el ejercicio. En una tienda se muestra una tabla incompleta, como la adjunta. ¿Cuáles son los valores en pesos de M y N respectivamente? Es que ahora gracias al feedback me arreglé. Entonces, ¿se acuerda de este problema que era como extraño? Era como... Vengo de la raja. Mire, metámonos en el problema dejando de lado los saludos y después empezamos de nuevo la clase. Retomamos la clase. Hoy día vamos a ver funciones desde un punto de vista más entretenido. Le cuento una historia random. Una vez, bueno, tuve un curso de matemática como elevada que no me sirve para colegio, entre comillas. Y ese caballero, el que daba el curso, era un campeón de las matemáticas. Y el caballero usaba unas analogías para funciones. Y esas analogías que usaba eran con geometría. Y si usted puede llegar a ese nivel de abstracción, sería maravilloso. Y si usted logra entender hoy día funciones desde ese punto de vista, se va a quedar con una perspectiva teórica maravillosa. Entonces, si continuando con funciones, teníamos que este ejercicio como que nos daban el precio, el descuento y el precio final. ¿Cacho? Entonces el precio, el descuento y el precio final como que parecía simple. Entonces, siguiendo la lógica de que a todos se les descuenta 400 pesos, esto es una mala lógica. Entonces obteníamos que todos daban 7600. Y claro, está la opción, obviamente, la PSU es malvada y nos deja ahí la opción. Ahora, si usted se acuerda cómo funciona, gracias por lo de la camisa, es mi favorita. Mi polola dice que es muy patriota la camisa. Entonces, si seguíamos con la lógica, llegamos a un razonamiento de equívoco. Y nos daba la alternativa D, la PSU es malvada. Obviamente, usted es alumno mío, usted es alumno, un alumno brillante, y cacha que el descuento no funciona así. Cacha que mayor sea la compra, mayor va a ser el descuento. Mayor va a ser el descuento de eso. Vamos a encontrar una forma, Elizabeth, de que puedan canalizar dudas de alguna forma. Voy a buscar alguna forma, no se preocupe. Lo tengo en el tintero. Entonces, si yo compro algo de 8 lucas, el descuento de 20% va a ser 8000 por 20 dividido 100. Acuérdese de eso. Entonces, ay, sí, no sé qué me pasó. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que yo le descuento el 20%, entonces, ¿cuánto me queda del total? Me queda 80 del 100%. Me queda 80 de 100. Ojo con eso, recuerda, los porcentajes los vamos a trabajar bien en la unidad de datos y azar. Pero tiene que tener muy claro que el porcentaje acá, en el fondo, lo podemos ver como una función. ¿Cachó? Si usted ve todo el mundo como una función, el mundo es maravilloso, porque en el fondo tomo un valor X, lo multiplico por 8, lo divido por 10 y me da el valor final. Entonces, siguiendo esta conclusión que acabamos de sacar, podemos sacar todo esto. ¿Cachó? 8000 por 80 dividido 100 nos da 6400. N por 80 dividido 100 nos va a dar 7200, no sabemos cuánto es. Despejamos la N, 100 para allá, 80 para allá abajo, obviamente me eché los ceros porque simplificaciones, y nos da que son 72.000 dividido 8, que son 9000. Lo saqué mentalmente, obviamente. Claro,
Créame esa parte, no. No me creo esa parte. Entonces, fíjense que siguiendo la lógica mala, o sea, siguiendo un mal ejemplo de contémosle 400 a todo, está la opción. Y obviamente la opción verdadera también está, pero siempre le ponen traba a uno para que se equivoque. Hoy día, transformación isométrica, si usted me pregunta, es una de mis partes favoritas de la vida. Es una de mis partes favoritas de la matemática. ¿Por qué? Porque para esto, usted necesite, sorry, entre leer y usted necesita saber ubicación en el plano y tener un concepto de funciones. Ahora, es súper importante. Las transformaciones isométricas para la PSU necesitan saberlas desde un punto de vista de regularidad. Se lo explico en un segundo. ¿Qué es lo que se refiere a regularidad en esto? Estas tres rotaciones, o sea, estas tres transformaciones. ¿Qué es lo que es una regularidad en la transformación? Quiere decir algún patrón, lo que estábamos haciendo acá. Fíjense, encontramos un patrón en esto. Encontramos que a todo lo multiplicamos por 8 y lo dividimos por 10. Y ahí obteníamos el precio final. Acá nos va a interesar algo parecido y encontrar algo que se repite y se repite y se repite. Y usted ve la traslación y es como a todos le sumé 5. O la rotación, por ejemplo, oye, esta coordenada se mueve para allá. La reflexión, cambiamos de lado nomás. Entonces, lo interesante de esto son las regularidades. Es raro, no es en el fondo una operación muy matemática, en el fondo es básicamente ponerle ojo a las cosas. Y con esto podemos hacer composición de transformaciones isométricas, o sea, por ejemplo, trasladar y después reflejar y después rotar. Y estas cuestiones en el fondo son funciones. No hemos hablado de radicalización, aunque hay varias en el mundo. Ya, eso fue un chiste fome. Entonces, las transformaciones isométricas o isometrías tienen el siguiente brillo. Tienen el brillo de que tienen la misma forma. Ojo, iso, del griego que bla 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 bla, que significa mismo. Y metría, del griego bla 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 bla. Acabo de inventar dos palabras, son distintas. Que significa forma y medida. Entonces, cuando usted dice que estos son isométricos, quiere decir que tienen la misma forma. Quizás está rotado, está reflejado, pero tienen la misma forma. Es aplicarle un espejo a la cuestión. Y tenga ojo con esto. Esto es re importante. Son semejantes, congruentes o iguales. Son cosas distintas en geometría. Cuando usted dice que son semejantes, quiere decir que se parecen. Pero, por ejemplo, déjeme sacar material didáctico. No tengo material didáctico a mano, así que voy a tener que explicárselo de la siguiente forma. Vamos a imprimir pantalla. Para allá. Entonces, fíjense en esto. Necesito que tengan bastante imaginación para esta parte. Hoy tengo la tengo la pizarra al revés. Por eso estaba tan complicado. Ya. Entonces, ¿cuál es el siguiente brillo? Estas dos cosas, asuma que midan lo mismo, son exactamente, o sea, se ven muy parecidas. Ojo, dije parecidas, no semejantes, congruentes, iguales. Y por ejemplo, pongamos este cuadrado. Ese cuadrado. Mate esa parte no va. Entonces, cuando usted dice que las cosas son semejantes, quiere decir que tienen la misma forma. O sea, hay un tema de proporción ahí. Pero el tamaño es distinto. ¿Cachó? Cuando las cosas son congruentes, quiere decir... el congruente es el signo donde usted le pone... así como un igual, pero medio curadito. Entonces, congruentes quiere decir que están calcados, o sea, tomó la forma, la copió para allá. Iguales quiere decir que aparte de que tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, quiere decir que ocupan la misma posición. No son sinónimos en geometría, tenga ojo. Si usted le dice que las cosas son iguales en geometría, eso es mentira. Las cosas son iguales a sí mismas. Si usted dice que son congruentes, puede ser. Es un tema de lenguaje solamente.
Entonces, porque hoy día vamos a ver cosas siniestras como las traslaciones. Por eso es la sonrisa siniestra. Entonces, traslación. ¿Qué es una traslación? La pregunta era A, ¿cierto? A ver, me mataron. Sí, era la A. Está bien, está bien, Pato. Está bien, tocayo. Entonces, fíjese acá. Traslaciones. ¿Qué es lo que quiere decir una traslación? Básicamente usted mueve un punto. Ahora usted mueve el punto no arbitrariamente, usted lo mueve en base a un vector de traslación. ¿Se acuerda que le hablé de vectores hace 2, 3 clases, 4, 5, 10 clases? 10 clases, vamos en la clase 9. Hace 10 clases le hablé de vectores. Entonces, vectores de traslación quiere decir que usted un punto le suma una cantidad en X, le suma una cantidad en Y. Para allá. Puede trasladarlo de forma horizontal, vertical, sorry, o horizontal, o una composición de los dos. Que no me pillen haciendo eso, se puede ver feo. Entonces, fíjense, ¿cuál es el brillo de esto? De que lo podemos ver como una función. Eso quiere decir, entre un punto, tenemos un punto original, que en este caso es el menos 2,-1, y obtenemos algo en resultado. O sea, tomo un punto, lo muevo. Entonces, fíjese, hay una cuestión de dominio y recorrido acá. O sea, tengo algo original y lo transformo a algo. Transformación isométrica. Maravilloso lenguaje en matemáticas. Entonces, ¿se acuerda que también tienen otros nombres? Dominio y recorrido. Dominio y recorrido tiene otro nombre. Tiene un nombre que se llama, o sea, tiene otra denominación que se llama imagen y preimagen. Entonces la imagen es el recorrido, lo que te resulta. Y la preimagen es lo que tenía ahí antes de aplicar esta transformación. Entonces, ¿qué es lo que te pueden preguntar de esto? Te pueden preguntar por la función que usaron, te pueden preguntar por el punto que tenías originalmente o por el punto en el que llega. Entonces tenéis tres tipos de cosas. Fíjense. Entonces, hagamos un ejercicio por translación aplicada. Oiga, transformación es maravilloso, no me diga eso. Sí, pero transformaciones, lo que pasa es que funciones necesitáis harta teoría detrás. Entonces, fíjese, démosle un ejemplo de esto. Entonces, supongamos que esto es una transformación aplicada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber en cuánto moví el punto. Entonces, tengo el punto acá, menos 2,-1, y obtuve un punto acá. ¿Sí? Este punto de acá, tenga ojo, es menos 2,1. Entonces, menos 2,1 es lo que tenemos. Fíjense acá. Ojo, menos 2,1 es lo que usted obtiene luego de transformar el punto menos 2, menos 1. Entonces, si usted le aplica la transformación, que no sabemos cuál es, menos 2,-1, vamos a obtener este punto. Entonces la transformación, ¿qué es lo que hacía en este caso? En este caso lo que hacíamos era sumar algo en X, sumar algo en Y. Deduzca esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mire, tengo que aceptarle que funciona el latoso, como estaban diciendo en el chat. Y es latoso porque implica bastante rigurosidad y implica bastante teoría detrás. Hay mucha teoría en funciones. Piense que hasta hace unos 100 años, lo único que estaba justificado en la vida eran... No, de hecho eran... ¿Cuántos años? ¿100, 200 años? ¿Ya cacharon? Bien. Lo único que teníamos en la vida eran como funciones y no teníamos bien teoría de conjuntos, no teníamos números, porque a partir de la teoría de conjuntos construyeron los números. Y para eso necesitaste funciones. Entonces la teoría de funciones piensa que está tomando cosas infinitas. Entonces para tomar cosas infinitas, para que te alcancen la cabeza eso, tenéis que estudiarlo caleta. Entonces es bastante latoso.
por eso mismo, porque implica que funciones llega hasta el infinito y más allá, tanto en la matemática como en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer acá? Un menos 2 más una coma, y otro menos 1 más un b. Esto iba a ser igual a menos 2,1. Entonces lo que hacemos acá es igualdad, básicamente. Decimos que menos 2 más a es igual a menos 2. El a es igual a 0. Y decimos que el menos 1 más b es igual a 1. Quiere decir que el b es 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta transformación? Estoy sumándole 2 a mi coordenada en y. Entonces, si yo aplico esta transformación a cualquier otro punto, le voy a sumar 2 a la coordenada en y. Es bonito esto. Hay vectores metidos. Entonces, fíjese acá. ¿Para qué se usa en la vida? Claro que sirve para construir. ¿Para qué se usa en la vida de un... ¿Usted quiere saber, Claudio, usted quiere la vida de un matemático o la vida de alguien en la calle? Entonces, fíjese. Sí, pues, es eso mismo, Jorge. Entonces, asumamos que te preguntan por el punto del dominio, que no sabéis el tema de dónde llegó. Fíjese acá, x más 5, le respondo al tiro, Claudio. X más 5, y. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente igualar las cosas. Ya sabemos la transformación que se hace, o sea, ya sabemos hacia dónde se mueve. En este caso, fíjense, se mueve 5 unidades hacia la derecha. O sea, le sumo 5 unidades en X. Le sumo 0 unidades en Y. Entonces, en esas 5, obtenemos que, de nuevo volvemos a hacer la igualdad, verde con verde, azul con azul, y tenemos que X es menos 2 y Y es igual a menos 1, que este es el punto original. O sea, conservamos las coordenadas en Y las coordenadas en X las restamos 5. Entonces, fíjese acá. Por el contenido de la transformación, o sea, por el punto obtenido a partir de la transformación. Entonces, esta es la parte donde tenemos que cachar bien. Mira, tenemos que cachar bien el tema de funciones. ¿Qué es lo que pasa con funciones en este caso de la transformación? ¿Se acuerda que los vectores tenían una componente que era x, y? O sea, usted descomponía un vector. Descomponía en x y lo descomponía en y. Lo que te movía en x y lo que te movía en y era lo que te iba a terminar moviendo en diagonal. Entonces, ¿qué es lo que se hace a este punto? Este punto cualquiera, en este caso menos 2,1, se le aplica un vector de traslación. Este vector de traslación no es cualquier vector de traslación, es este vector de traslación, es 5,3. ¿Qué quiere decir este 5,3? Que usted tiene, si te ponen g de tanto y te ponen que g es tanto, ojo, estoy usando lenguaje de funciones, lenguaje bastante, ¿cómo decirlo?, formal. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer acá? ¿Y por qué lo estoy enseñando así a formal? Porque es para la PSU, para que usted pueda pegarlo con lo siguiente de funciones. Se va a entender al tiro. 5,3. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene 5, o sea, menos 2,1, que es el punto original, y ese menos 2,1 se le suma este vector de traslación. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se suma la x con la x, la y con la y. Esa es la idea principal. X con x, y con y. Es re importante que lo tengan claro. Entonces, obtenemos que el resultado, punto 3,4, quiere decir, este punto es el que se obtiene a partir de la transformación del punto menos 2,1 aplicándole un vector de traslación 5,3. Entonces, fíjese acá lo bonito de esto.
Que es un tema de dominio y recorrido. Se puede preguntar, entonces, claro, le podemos preguntar por el punto original, le podemos preguntar por el recorrido, le podemos preguntar por F. Y ahí está el concepto de preimagen e imagen. Desde dónde viene, hacia dónde va. La transformación pasa ahí. Entonces, la rotación. Perfecto, Gerson. No, le dio al revés. ¿Por qué le dio al revés? ¿Por qué le dio al revés, Gerson? Se equivocó de vuelta a las coordenadas. Ahí me va a decir, en unos minutos me va a decir qué es la transformación que dijo. Entonces, claro, tenemos la transformación isométrica. ¿Cuál es el brillo? Le vuelvo a insistir. Le vuelvo a insistir en esto. Tiene una entrada, una salida y una transformación. La transformación, la primera, traslación. ¿Qué es lo que se hace en traslación? Se le suma un vector. Más x más y. Entonces, menos 2, menos 1 se obtenía acá 3,4. Entonces, moví el menos 2, menos 1 hacia el 3,4. Y la siguiente transformación es esta. Póngale ojo. Rotación. La rotación le va a quedar más claro en la vida. Fíjense. A la rotación es interesante ver las regularidades. Y tenga ojo con la parte de abajo, que los 360 son... Los 360 grados son que volvió al punto que tenía original. Entonces, fíjense acá. 3,2. Acá les puse un punto originalmente y lo empecé a rotar. ¿Qué es lo que se conserva acá? Usted empieza a rotar respecto al origen. ¿Cachó eso? Respecto al origen, empezamos a rotar y conservamos la distancia respecto al origen. Entonces movemos para allá, movemos para allá, movemos para allá. Y resulta que el punto originalmente 3,2, ojo, la rotación positiva es en sentido antihorario, la rotación negativa es en sentido horario. Entonces, 3,2 obtuvimos con una rotación de 90 menos 2,3. Después obtuvimos menos 3, menos 2. Después 2, menos 3. Y ahí es donde tienen que decir esto. Hay como los mismos números, profe. Está como el 3, está como el 2, pero hay unos signos metidos por ahí. Este tiene los dos signos negativos, este tiene un signo negativo y ahí. Entonces, claro. Esto es donde tienen que saber regularidades, o sea, tienen que notar las regularidades. Fíjense, x, y se transforma en menos y, x. Después se transforma en menos x, menos y. Después en y, menos x. Es maravillosa esta cuestión. Entonces lo único que hace es tomar el x, moverlo hacia la posición de la y, tomar la y, moverlo a la posición de la x y ponerle un menos. Son las mismas coordenadas. Bonita esta parte. Entonces la rotación de 90 grados. Exactamente. Muy bien, Francisca. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Ah, y ahí Andrés dijo otra cuestión maravillosa. La de 270 se comporta como la de 90. O sea, esta de acá se comporta como esa de ahí, pero al revés. Y esta de acá, el x, y, se comporta de manera inversa a la de 180. Entonces la regularidad es esta. Fíjense, x, y lo muevo y le cambio el signo al primero. Después, esta es la parte maravillosa de transformación isométricas. Por eso me gusta que transformación esté como función. Mire. Ojo con esto. La rotación de 180 grados. ¿Qué es la rotación de 180 grados? Podemos decir que la rotación de 180 grados es
tomar el que teníamos originalmente, el x, y, rotarlo una vez en 90, tomar este menos y, x y rotarlo de nuevo. ¿Está de acuerdo? Dígame al tiro. ¿Está de acuerdo que en el fondo si yo aplico dos veces, rotamos 90, obtenemos una de 180? Dígame si me va siguiendo la idea. Entonces, R90. Fíjense que acá el argumento de la función, o sea, lo que va adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a componer funciones. ¿Cachó? Mire, ¿se acuerda que estaba dominio recorrido? Ahora lo que vamos a hacer es dominio recorrido y aplicar otra función. Y ahora este va a ser el nuevo dominio y después el nuevo recorrido. Maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, una rotación de 90 y le vamos a aplicar otra rotación de 90. Entonces, la primera rotación de 90 la aplicamos al tiro y nos da menos y, x. Cambiamos el orden y le ponemos al primero, el de la x, le ponemos el signo negativo. Después nos queda por aplicar otra rotación de 90. Y esa segunda rotación de 90, después, de nuevo, cambiamos el orden. El y por el x y el primero negativo. Como el x estaba positivo, nos queda negativo. Menos 9, mire, menos y allá. Podemos componer funciones desde este punto. Entonces, dominio y rango son conceptos bastante más elevados, pero dominio quiere decir lo que entra. Entonces, lo que entra a una función. Entonces, x, y, le aplicamos una rotación de 90. Nos da menos y, x. Después le volvemos a aplicar una rotación de 90. Cambiamos de nuevo el orden. Menos x, y. Y ahora el primero, o sea, el primero de acá, le ponemos el signo negativo. Menos x, menos y. Que es lo mismo que aplicar al tiro uno de 180. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que saber para hacer rotaciones? Rotación de 90 grados. Sí, pues si sé que existe una tablita. Exactamente, existe una tablita que es justamente esta. O sea, es básicamente esta tablita, es esta información. Es X, rotación de 90, rotación de 180, rotación de 270. Lo que le estoy diciendo en este momento... Mire, fíjese acá. Lo que estoy haciendo en este momento es destruir esa tablita. ¿Por qué? Porque no me interesa la rotación de no me interesa la rotación de 180 o la rotación de 270 grados. Porque la puedo componer a partir de rotaciones de 90 grados. Después, fíjese, vuelvo a hacer esto. Si le aplicamos acá otra rotación de 90. Entonces, apliquemos otra rotación de 90 acá. Va. Apliquemos otra rotación de 90 grados. ¿Qué es lo que hacía? Cambiaba el orden. Menos y, menos x. Y le cambiaba el signo al primero. Más y menos x. Fondo, esto es la rotación de 270. 270 grados. Entonces no necesito realmente saber una tabla si puedo sacar a partir de todo esto el resto de las funciones. Esta es la única que necesitáis saber. Porque las demás son composición de rotación de 90. Eso es lo bonito. El final. Simetría axial. Fíjese. ¿Qué es la simetría axial? Es básicamente espejo. Es aplicar una reflexión respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De que yo conservo a partir... Ojo, es simétrico respecto a un eje. Por eso se llama simetría axial. Hay un eje entre medio.
Entonces, ¿qué es lo que conservo? Conservo las distancias hacia esto. Y las distancias hacia una recta es bastante más complicado de lo que usted cree. No, no es tanto. Deberían saberlo para cuarto medio. Distancia a punto recta. Entonces, lo importante de esto es que si la distancia acá, bueno, las preguntas de isometría son bastante amigables porque son respecto al eje de las X, el eje de las Y o el eje Y igual X, así, diagonal. Entonces, yo conservo la distancia en X respecto a esto. Entonces, cuando tengo X, Y, lo transformo en la misma distancia en X, pero hacia el otro lado. Entonces, si tenía 3 acá, este es menos 3. Y la distancia en Y, o sea, las coordenadas en Y se conservan. Entonces, fíjese que la distancia en... Claro, la diferencia acá es solamente la X. Se refleja respecto a una recta. Exactamente. Lo que está acá, escribir Andrés Contreras, lo puede leer si quiere. Yo solo voy a decir escrito. Entonces, se conserva la distancia en X cuando usted refleja respecto a Y. Si usted refleja respecto al eje de las X, se conserva la distancia en Y. Es extraño esto. Como que no me hace mucho sentido. Distancia en X, o sea, recta Y conserva X, recta X conserva Y. No, ¿cómo es? Recta X, Y, recta... ¿Sabe cómo memorizárselo? Así es como le recomiendo lo siguiente. Cuando usted tenga un punto X, Y, y usted quiera reflejarlo respecto a la recta Y, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver la distancia hacia la recta. La distancia hacia la recta está en el eje de las X. Acuérdese, la distancia es el camino más corto posible. Entonces, usted lo que refleja son las X. Entonces, la distancia que usted va a tener que conservar va a ser las X. Entonces, cuando usted tiene X acá, después usted va a tener que devolverse así, hacia el otro lado. Menos X. Después, lo mismo. El eje de las X va a tener que moverla así. Porque la distancia más corta va a ser por el eje de las Y. Entonces, lo que usted refleja son las Y respecto a las X. La fórmula de punto medio es muy... Claudio, la fórmula de punto medio es súper simple. Es básicamente agarrar dos puntos, sumarlos y dividirlos por dos. No se preocupe mucho de eso. No creo que... Lo voy a revisar bien, hay un temario de todas formas. La que es pelúa es la siguiente. Fíjese, acá cambiábamos los signos. Pero la que no sabemos bien qué pasa es la simetría respecto a la recta y igual x. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer en la recta y igual x? Tenéis que fijarte en esto. De que las coordenadas de esta parte son... Podemos empezar a hablar de un poco de elementos de congruencia si quieren. Fíjense. Puntitos. Esta distancia de acá es x, esta distancia de acá es y. Ahora, claro, yo estoy reflejando esto y quiero que haya un punto a la misma distancia de mi punto original. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de buscar la cuestión, en vez de tener el tema de x, y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer y igual a x. Y lo vamos a mover hacia allá. Entonces lo que está haciendo básicamente es buscar el mismo punto, pero al revés. Fíjese. Cambió solamente este para allá y ese para allá. Y esta parte es re importante. Porque si entienden, o sea, si saben esta parte, la parte de que en el fondo yo cambio y por x, usted sabe graficar la función inversa de cualquier función que sepa graficar. Entonces, si yo... ¿cuál es que borra? ¿Este borra? No borra. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función
Por ejemplo, si yo quiero calcular la inversa de una función... Ah, ya sé, una función logarítmica, con cara logarítmica, lo que voy a hacer es ir reflejando esto. Entonces, reflejo de eso. Bueno, o sea, se iban a tocar ahí, pero se me fue la mano. El reflejo de esto es la función inversa. Entonces la simetría axial nos da funciones inversas. Maravilloso, gráficamente. Tenga ojo. ¿Por qué cambian las X y las Y? Fíjense, ¿qué es lo que queremos conservar? Acá no queremos conservar cualquier distancia, queremos conservar la distancia hacia la recta, hacia el eje. La distancia más corta va a estar dada por esto. Entonces, ¿cómo es que la calculo? Fondo, la distancia va a estar dada por... No, ese no era el triángulo que me interesaba, disculpe. Ya. Entonces, ahora sí, la distancia que te interesa es esta. La que acabo de rayar en rojo, que no debería haber rayado en rojo. Déjeme cambiar esto por azul. Azul es un buen color para explicarle esto. Entonces, el punto que está ahí, supongamos que es 2, 2. En este caso, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo vais a calcular esa distancia desde ahí hasta ahí? Es complicado calcular esa distancia. Para esta parte necesitáis, para demostrar esta parte, necesitáis algunos elementos de congruencia. En el fondo, construir un triángulo congruente, que este sea congruente con ese, que este sea congruente con este, y que en el fondo estas cuestiones, como son rectangulares, decís como, ok, entonces la altura de este triángulo también va a ser congruente con esa y van a estar a la misma distancia. Ahora, claro, ¿por qué se cumple esta regularidad de X y de Y? Porque fíjense qué es lo que pasa con esto. Cuando tú te estás moviendo respecto a esto, cuando tú te estás moviendo en el plano, te movís de izquierda, o sea, te moví en X y después te moví en Y. Entonces supongamos que quedamos acá. Cuando tú reflejáis esto a esto, lo que estás haciendo es moverte, en vez de moverte en X, te estás moviendo en Y. Y cuando te moví en Y, te estás moviendo en X. Entonces lo que estás haciendo es reflejar cada una de tus acciones en la recta Y igual X. Entonces, por ejemplo, si tenía el punto 2,4, no, este es 4, menos 2, ahí está. Si tenía el punto 4, menos 2, lo que vaya a hacer para reflejar esto es imitar las acciones que acabáis de tomar, pero al revés. Entonces, vas a tomar, en vez de X, vas a tomar los caminos en Y. Entonces vas a tomar en Y, o sea, sorry, en vez de pescar la coordenada en X, te vayas a mover en X los pasos que habéis tomado en Y. Ahí sí. Entonces tomáis menos 2 pasos en Y. Tomáis ese ya. Después tomáis 4 pasos. Tomáis 4 pasos en X. Ah, entonces voy a tomar 4 pasos en Y. Voy a tomar por allá. Acá arriba. Reflejáis cada una de las acciones de esto. Piénselo como un espejo, que es lo bonito. Oh, destruí algo. Pero eso. Y la simetría central, lo que se preocupa, la final, es esta. Es la que conservamos la distancia respecto al punto. Entonces lo que así es, básicamente, si tenías un punto x, y, obtienes un punto menos x, menos y. Dame un segundo para sonarme. Entonces, fíjese en esa parte. Lo importante de las simetrías, lo que tenéis que tener claro, es que estáis conservando una distancia respecto a un eje. Ahora fíjate,
que aplicar una distancia, o sea, aplicar una simetría en X y después aplicar una simetría en Y es lo mismo que aplicar una simetría central. No, tenga ojo, Andrés. Conserve los signos, o sea, tenga ojo con esa parte que usted me dijo. Andrés preguntó lo siguiente. Preguntó, bueno, es una mala diapositiva. Dijo que teníamos menos X, coma Y. No, pues lo que tenía con menos X menos Y es muévase la misma cantidad que te estabas moviendo en Y, pero ahora te moví en X. Y después te moví la misma cantidad que te estabas moviendo en X, pero ahora en Y. Es como el mundo al revés. Y ojo, menos. Ese menos es re importante. El menos consérvelo ahí. Usted me puso el menos en el menos Y. Esa parte no va. Mueva el menos con el menos. Entonces, fíjese en lo siguiente. La simetría central. La simetría central es reflejar X, reflejar Y. Cambiarle los signos a todo. Fin. Esa es la simetría central. Fíjese, si yo reflejo respecto a X, vamos a hacer esto al tiro. La simetría central entonces reflejemos primero sobre el eje de las X. Acuérdese, el eje de la Y, el eje de la X conserva las X. Entonces va a obtener X. El eje de la simetría respecto al eje de las X mueve las Y, conserva las X. La simetría respecto al eje de las Y conserva las Y y mueve las X. Entonces usted mueve para allá y mueve para allá. La simetría central es respecto a un punto. La simetría respecto a un punto es lo mismo que aplicar dos veces una simetría. O sea, aplicar una vez, disculpe, si usted ha aplicado dos veces queda donde mismo. Aplicar una vez una simetría en X, una vez una simetría en Y. La simetría en X conserva lo de X. La simetría en Y conserva lo de Y. Y la simetría Y igual X da vuelta a la cuestión. Exactamente. Como decía mi querido profesor de matemáticas, las ordenadas se van al cielo. Van para arriba. Bueno, era bastante conservador mi profesor. No tanto. Entonces, recuerde, esto es lo importante. Esto es todo lo que tenga. Esto es todo lo que me tengo que llevar de la clase de hoy día. Traslación de X, Y es lo mismo que agarrar el X, sumarle un A, agarrar el Y, sumarle un B. Ojo. Melanie, excelente pregunta. Si hay una simetría respecto a una recta o punto fuera del origen, ¿le cuento algo precioso de la PSU? No se lo van a preguntar. Primero medio, o sea, quédese con la idea de que conserva distancia. Pero el cálculo de distancia y la importancia de la transformación isométrica está orientada a regularidades. Y curiosamente, y afortunadamente para ustedes, las regularidades solo se dan con el y igual x, o sea, con la recta y, la recta x y la recta y igual x. Simetría central. Y también se dan respecto a rotación respecto al centro, al origen. Entonces no... Ahora claro, respecto a x igual 1 igual es fácil. Pero ¿sabe por qué no se pregunta? Porque está orientado a regularidades. Importante es que usted tenga el concepto de regularidad. Usted debiera saber hacerlo. Porque no es tan difícil. O sea, si yo muevo esto... Mire, ¿qué es lo que te pueden hacer? ¿Qué es lo que te pueden hacer con esto?
usted sepa esto, sepa solamente esto. Mire, Andrea, hay un pero con esto, que lo acaba de decir Leslie. Hay un pero con esto. Lo importante de las transformaciones es que usted sepa componerlas. Que usted se sepa esto, solamente esto. Y la otra parte importante es que sepáis componerla. O sea, si yo traslado, si tengo la recta x igual 1, fíjese acá. Entonces, si tengo la recta x igual 1, permiso, voy a poner 0. No, de hecho el 0 está mal. Voy a poner 0 y voy a poner 2. Y voy a poner x igual 1. Y esta cuestión la voy a poner 2,3. No, pues el 2,3 debería estar. Ya pongámosle 2, 3, 4, 4. Ahí está. 4,2. ¿Ok? 4. ¿Qué es lo que tenéis que saber hacer? Tenéis que saber componer estas cuestiones. Entonces, justamente lo que dice Leslie. Si yo sé aplicar traslaciones, quiere decir que toda esta cuestión la puedo mover para allá. Entonces le puedo restar en la x, en las coordenadas de la x, 1. Entonces, x menos 1, menos 1. Entonces ahora tengo que reflejar solamente 3,2 sobre la recta x igual 0, que esto sé hacerlo. Entonces sobre la recta de la y conservo la y me queda 2 menos 3. Ahora claro, yo trasladé esto, así que voy a devolverlo. Y le voy a sumar 1 ahora. Entonces como que escondo que lo trasladé en 1. Y ahora me da menos 3 más 1,2. ¿Cuánto de esto me costó? Me costó súper poco. Porque lo que hice fue, paso 1, traslación de A, B, traslación de X, Y, trasladé todo mi eje de referencia en menos 1. Menos 1,0. Después apliqué la simetría respecto a la Y. Y después de aplicar la simetría con la Y, apliqué otra transformación. Pero ahora en vez de menos 1, le apliqué una transformación de más 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Corrí para allá, reflejé, me devolví para allá. Y moví todo el sistema de referencia. ¿Qué es lo que estáis haciendo acá? Estáis componiendo funciones. Y estáis usando esta idea y esta idea de que existe una función inversa de esta cuestión. Es maravilloso. Transformaciones. Entonces, claro, es cierto. Es cierto que necesitáis esto nomás, pero necesitáis saber componerla. ¿Cachó? Y para saber componer funciones, obviamente le traje un ejercicio bastante palta de composición de funciones. Y fíjese, la tecnología de hoy en día es cuática. Entonces el polígono de la figura 6, tengo que cambiarla. Espérese, déjame. Figura 6, como voz más formal. Se le aplica una simetría respecto al origen. Saludos, que le vaya bien en la pega. Entonces, estoy medio resfriado, disculpen. Se le aplica una simetría respecto al origen. Y al polígono que obtuviste le aplicáis una rotación de 180. Entonces usted me está diciendo por... Ya, tiene buen instinto. Fíjese acá. Vayamos por parte. Entonces, la tecnología de punta. ¿Entendió ese chiste? Estamos haciendo flechitas, así que tenemos tecnología de punta. Gracias. Entonces, la tecnología de punta hoy día
nos vamos a usar que la parte en azul va a ser la flechita azul, la parte en amarillo, naranjo extraño va a estar en el color de ese con flechita. Entonces, la simetría respecto al origen, acuérdense, la simetría respecto al origen es reflejar en X, reflejar en Y, o simplemente agarrar un punto y pasarlo por el origen y conservar la distancia. Entonces, ya se está cambiando. Ya me están diciendo la A. Son chaqueteros, cabros. Entonces, después lo rotáis en 180 grados. Claro, ahí lo roté en 90 y ahí lo volví a rotar en 90. ¿Vio? Ahora estamos viendo geometría, pues. Entonces, claro, ¿qué nos quedaba? La E está bien si es que solamente se quedan con la simetría respecto al origen. Pero después de esa simetría respecto al origen tenéis que girarlo en 180. Tenéis que moverlo para allá. En fondo lo que estáis diciendo. Mire, le voy a explicar lo siguiente. Si usted se hubiera quedado con la B, con la C, estaríamos mal. Con la D también. Si usted se quedó con la E, significa que no leyó la rotación en 180. Exactamente. Tiene el derecho. Hágales bullying, porque usted estuvo bien. Entonces, el resultante es ese. Y después de eso, lo moví en 180. O sea, lo giráis 90 y lo giráis 90. Respecto al origen. Y obtení la misma figura original. ¿Cachó? Le faltó el segundo. Que no le falte el segundo cuando era PSU, pues. Entonces, pregunta de desafío hoy día. Vamos bien con tiempo. Esto no es geometría analítica porque no implica un análisis analítico de los puntos, pero es geometría de primero medio. En el eje de geometría se observa que, o sea, hay eh, transformaciones isométricas dentro del plano. Eso es geometría de primero. Pero la importancia de geometría analítica, para mí, en este caso, y para esta parte de hoy día, es justamente analizar transformaciones desde un punto de vista de función. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un eje de función y como que estamos viendo... Esto es una clase de geometría mezclada con álgebra. Es un híbrido. Y usted debería estar acostumbrado al híbrido porque su profesor debería vincularle esas cosas. Entonces, vectoria ya estuvo en la clase pasada. Ecuación vectorial, si usted se está refiriendo a la de cuarto medio, va más adelante. Harto más adelante. Entonces, la figura 4. Esta pregunta, acuérdese, esta es la pregunta desafío de esta clase. ¿Se acuerda que hace unas semanas le hablé respecto a los contraejemplos? ¿Sí? ¿No? Ojalá que sí. Entonces, si yo le hablé de eso, la idea es que hoy día, claro, utilice como un razonamiento similar a esto. Entonces, póngale ojo. Vamos a ir comprobando uno por uno. Una simetría y una traslación. Entonces nos empiezan a dar un listado. A, B, C, D, E. Simetría, traslación, traslación, simetría, traslación y rotación, simetrías y una traslación, traslación, simetría y después otra traslación. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que obtener la figura B. La figura B se obtiene a partir de la figura A. Entonces, ¿cómo? ¿Es posible? ¿Cuál no es posible? Empiece a revisar eso. Entonces, vayamos paso por paso. Tenga ojo. Fíjese. Con una simetría y una traslación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Recuerde, simetría respecto a algún eje o alguna línea. Traslación respecto a cualquier cosa. Lo moví respecto a un vector. Entonces, C o E al tiro. La C o la E. Buena apuesta, buena apuesta. Entonces, fíjese que en el fondo es todo un poco libre, como que obtener las cuestiones nomás. Ahora, con una simetría y luego una traslación, ¿qué es lo que se obtiene? La simetría respecto a, por ejemplo, x igual 3, reflejáis esto y obtenéis
una cuestión acá, un triángulo más chico, o sea, un triángulo más abajo, y después lo trasladáis. Es posible. Esto, ojo, te preguntan, ¿es posible o no? Sí, es posible. Ahora, en la A son extrañamente... Ya, ahí están. En la A, fíjese, hay varias gente diciendo la C. Y es extraño, en la A son extrañamente vagos, en la B también, en la C son extrañamente específicos, la D y la E también son vagas. Entonces la opción B, ¿qué es lo que pasa? Con una traslación y luego una simetría. Sí, pues si yo acabo de hablar de que con una simetría y una traslación se puede, cambio los factores, obtengo lo mismo. O sea, son transformaciones, o sea, son funciones que compuestas dan lo mismo. Llego al mismo punto. Entonces, sí, con la B también. Ahora la C me parece extraña, porque la C como que tiene un tema de que 4,1, una rotación, hay algo raro. A usted le estaba pareciendo algo raro también. Ahí estoy leyendo en el chat. Entonces, primero, apliquemos la rotación extrañamente específica de menos 4,1. Si usted aplica la rotación de 4,1, obtiene esto. Obtiene un triángulo ahí. Ahora, la rotación. ¿Rotación respecto a qué? ¿Qué puedo rotar? Si yo roto esto, obtengo la figura acá, 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 da lo mismo. No puedo obtener la rotación, ojo, la rotación no me va a cambiar esa parte que me está complicando. Porque yo estoy obteniendo esto. Y lo que me interesa ahí en ese caso sería una simetría. Si yo hago una simetría respecto a x igual 5, ¡paf! Espejo. La roto al tiro. ¡Paf! Y la podría obtener. Entonces, es raro la C. Claro, la C al tiro, te llega a la opción C en la BCU y la marca nomás. Pero, fíjese, continuemos con cuál es y cuál no es. Entonces, quería hacer tres simetrías y luego una traslación. Es bonita esta opción. Entonces, hagamos una simetría respecto a x igual 3 porque ya hemos hecho caleta. Entonces, tenía una simetría, tenía una segunda simetría, te devolví, tenía una tercera simetría, te quedáis en el espacio de allá. En el fondo, la primera y la segunda simetría se anulan, llegáis al mismo punto. Llegáis al mismo punto. Entonces, da lo mismo. Y claro, después le aplico una traslación, que en el fondo es como si hubiera aplicado una simetría. Después aplico una traslación y obtengo finalmente la opción. Y la otra duda, la opción E. Claro, la opción E se la marca el tiro de que dice lo mismo que el primero. Una traslación, luego una simetría y luego una traslación. Podemos obviar una traslación y decir que la traslación lo trasladamos 0 o trasladar más arriba y después devolvernos 1. Podemos cancelar parte de esa traslación y llegamos a lo mismo. ¿Cachó? Hay una idea muy de fondo con esta pregunta de desafío. Hay una idea súper de fondo en toda esta parte. En la... Así como hablándole generalmente para ir cerrando la clase. Le dejo acá. Lo dejo ahí por si quiere anotarlo en su cuaderno de... Si es que tiene cuaderno y si no tiene cuaderno, bacán, porque esta cuestión se queda en línea. Entonces, ahora debería tener cuaderno para hacer los ejercicios y tener unos ejercicios dando vuelta por ahí. Bueno, claro, hay un concepto bien de fondo. Ahora que nos quedan un minutito para cerrar la clase. Tenía algo. Lo transformáis. Y después lo podéis volver a transformar. Entonces esta cuestión, o esta, se llama, es como una carita triste, no, es T o en el fondo estáis componiendo T con T. Composición de funciones. No es importante esta parte, no es importante el lenguaje. Pero también existe algo que me devuelve desde un punto a otro. Acuérdense lo que estábamos haciendo.
lo que hicimos, o sea, cómo le expliqué el tema de, por ejemplo, la simetría respecto a x igual 1 de un punto. Lo que hice fue, primero, restarle 1, una traslación. Después de la traslación, ¿qué es lo que hice? Apliqué la simetría respecto al eje de la sí. Después de la simetría respecto al eje de la sí, ¿qué es lo que hice? Lo devolví a 1,0. Volví a aplicar una traslación ahora positiva. Y si se fijan, miren, péguenle el looking a esta parte que es bonita. Esta de acá, con esa de ahí, esta va y esta se devuelve. Esta de acá es la inversa de esta función. Es maravilloso. ¿Qué es lo que quiere decir la inversa? Que no pasó nada. Y hay funciones que son invertibles y hay funciones que no son invertibles. Ese es el cacho. Fin. Esa es la duda que tengo que decirle. ¿Cuáles son las condiciones para que sea o no sea invertible? Y eso fue la clase de hoy día. Entonces, cabros, pregunta final. Nos dio la C por si no cacharon. Era la C, que era extrañamente específica. Y también, sí, tienen los 850 simbólicos. Yo le doy un 850 simbólico y vamos a ponerle carita feliz. Eso, son bonitas las transformaciones, aprenda a quererlas. Son funciones, pero camufladas en geometría. La próxima clase, estimada, no me acuerdo, pero lo tengo en la planificación. Claudio, no me acuerdo que estaba esta semana, o sea, que estaba la semana siguiente. Pero la planificación estaba orientada hacia llegar a números complejos y tener todo para hablar de complejos desde un punto de vista geométrico, desde un punto de vista de productos notables, desde un punto de vista de geometría, de álgebra, de todo. Entonces, datos y azar, la están pidiendo hace tiempo datos y azar, así que vamos a cambiar parte de eso de la planificación para tenerlo en cuenta y vamos a hacer una clase de gatos y azar con G. Y vamos a hablar de que 4 de cada 5 gatos prefieren cierto alimento particular. Ya nos vemos. Cuídense, que tengan buena semana. Chao, chao.